primer grado. Esta semana estamos en la semana 23, día 4, donde representamos las diversas figuras en términos de rotación, reflexión, simetría y ampliación. Y vamos a revisar los conceptos de esta semana. Transformaciones geométricas. Son movimientos de las figuras geométricas en un plano, y estas pueden ser movimiento de traslación, rotación, reflexión, simetría u homotesia. Veremos lo que es traslación. Es el cambio de posición de una figura en donde solo varía el lugar y conserva la misma orientación, tamaño y forma. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo. Queremos realizar el movimiento de traslación, podemos hacerlo para arriba, para la derecha, para la izquierda, hacia abajo, para la derecha, o en diagonal también, de acuerdo al vector. Entonces, al realizar un movimiento de traslación, la figura conserva su misma orientación y el mismo tamaño y la forma. Ese es el movimiento de traslación. Tenemos con un vaso de igual forma. Traslación hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, diagonalmente. Muy bien. Rápidamente veremos el movimiento de rotación. Es el movimiento de una figura alrededor de un punto en el plano, llamado centro de rotación. Se conserva la forma, tamaño y ángulo. Rápidamente tenemos acá nuestro punto de rotación. Vamos a llamarle P. Entonces tenemos aquí un triángulo que está a cierta distancia del punto P y vamos a girar, vamos a rotar nuestro triángulo en sentido antihorario. Nos dice que en sentido antihorario el ángulo será positivo, 90 grados. Ahí está, 90 grados. Y podemos observar que el triángulo que está en la posición inicial está con la punta más larga hacia arriba y cuando gira 90 ya está indicando hacia la izquierda. Podemos también girar nuestro ángulo en sentido horario, será el ángulo negativo, 90 grados, quedará en esta forma. Muy bien, para observar mejor la orientación de la figura, podemos ver ahí el giro de 90 grados en sentido horario. Ya vemos que ha cambiado la orientación, la letra F está echada, el ángulo será positivo, y si gira en sentido horario será negativo. También ha cambiado la orientación, pero el tamaño, el ángulo y la forma se conservan. Muy bien, ahora veremos lo que es reflexión o simetría. Es aquella transformación que invierte los puntos y figuras del plano. Pueden ser simetría central o simetría axial. ¿Cuándo es simetría central? Cuando es respecto a un punto. Y cuando es simetría axial, cuando es respecto a una recta. Rápidamente podemos observar aquí, si yo tengo aquí un triángulo y quiero hacer la reflexión con respecto a un punto, trazo mis líneas por el punto P respecto a un punto. Entonces este lado del triángulo quedará más o menos así. Este punto quedará por aquí si pasa por este punto. Entonces mi triángulo quedará de esta forma. Aquí he realizado mi reflexión por simetría central o puntual. ¿Cuándo es una simetría axial? Cuando yo tengo mi triángulo y tengo respecto a una recta, donde esta recta se llama eje de simetría. Entonces trazamos distancias a la recta en forma perpendicular y la misma distancia que hay de esta esquina, de este punto, será aquí. Este punto más lejano será por aquí y este punto será por aquí. Y al unir los puntos veremos que este triángulo ha sufrido una reflexión por simetría axial. Ahí está. Si estaría así, este triángulo estaría así, como un espejo. Muy bien, esos son los tres movimientos que hemos estudiado hasta el día miércoles. Hoy día veremos el cuarto movimiento, que es la homotesia. Entonces, la homotesia consiste en la transformación de una figura que se amplía o reduce con respecto a un punto, llamado centro de homotesia.
Veamos gráficamente qué quiere decir la homotesia. Tengo mi figura inicial, mi polígono, un triángulo. Entonces voy a aplicar el movimiento de homotesia. Escojo un punto alejado de mi figura, arbitrariamente el punto O. Y con O trazo una línea que pasa por el vértice C. Luego trazo por el vértice B, iniciando de O. Y luego trazo la última por el vértice A. Si mi polígono tiene más vértices, por cada uno de ellos tiene que trazar la línea. Luego yo quiero ampliar al doble de esta figura. Quiero verlo más grande. Entonces tomo la medida de O a C y luego hallo de C a otro punto que lo voy a llamar C'. De igual modo hallo de O a B' y de B hallo el siguiente punto, B'. Igualmente de O al vértice A, la misma distancia, hallo el A'. Una vez que hallo los puntos 1, los 3 puntos, y voy a formar un triángulo semejante, no congruente. Aquí sí ya cambia el tamaño. Entonces llamaremos a esta homotesia por ampliación. Ahora vamos a ver en el caso contrario cuando vamos a reducir, porque acá me dice que se amplía o reduce. Entonces tengo acá una distancia de 25 centímetros, hallo la mitad. Entonces será 12,5, la mitad. Igualmente de O a B hallo la mitad. De la distancia de O a A también hallo la mitad. Y hallo 3 puntos. Uno de los puntos y observamos que aquí ya la figura se ha reducido. Entonces esta será C'2 B y A'2. Entonces aquí también ha sufrido un movimiento de homotesia en donde la figura inicial ha sido reducida. Entonces acá será por reducción. Muy bien, ese es el movimiento de homotesia. Ahora empezamos a resolver nuestras situaciones. Situación 1. Traslada la figura llevando desde A hasta B. Luego aplica una rotación de 180 grados respecto al punto O. Finalmente refleja respecto al eje de simetría L y nos pregunta, ¿puede lograr el mismo resultado en una sola transformación? Para entender bien el problema, entonces lo primero que tenemos que hacer, tenemos acá nuestra figura, es como un cometa, tenemos que trasladar desde A hasta el punto B. Entonces nuestra figura se va a trasladar de esta forma. Ese es el movimiento de traslación. Entonces unimos los puntos y vemos que ya hemos trasladado desde el punto A hasta el punto B. Movimiento de traslación. Luego dice, aplica una rotación de 180 grados como es positivo respecto al punto 0 o O. Entonces, cuando nosotros giramos con respecto a este punto, como me dan positivo, tiene que ser en sentido antihorario. Entonces, si gira hasta aquí, será 90 grados. Entonces, para hacer 180 grados, tendrá que venir aquí. Entonces, esta figura ya giró 180 grados en sentido antihorario. Por lo tanto, mi figura quedará como está aquí. Entonces, unimos los puntos.
y colocamos el ángulo de rotación. Muy bien. Finalmente refleja, esta figura voy a reflejar respecto al eje de simetría L. Acá me dan mi eje de simetría L. ¿Y cómo aplico la reflexión? Todos estos vértices, veo que la distancia de este punto a la recta hay 4 espacios. Y acá ubico 4 espacios. Este vértice está a 3 espacios. El otro vértice está a 5. Y por último, este vértice está a 4 espacios de mi recta, estará aquí. Por lo tanto, la figura queda de esta forma. Finalmente, uno de los puntos y ya he realizado todo lo que mi situación problemática me plantea. Ahora me preguntan, ¿puedes lograr el mismo resultado en una sola transformación? Fíjense, si nosotros trazamos aquí un eje de, ya no el eje de simetría L, graficamos otro eje de simetría, vamos a ponerle L'. Entonces, ¿qué ha pasado para pasar de esta figura inicial a la figura final? Entonces, aquí había una reflexión. Ese sería uno de mis tantos resultados que puedo transformar con un solo movimiento. Otra sería también haciendo un giro de rotación de 180 grados con respecto a este punto, que le vamos a poner O'. Entonces puede girar 180 grados. Entonces tengo varias formas de que con un solo movimiento puedo hallar mi resultado final. Muy bien. Ahora vamos a resolver la situación 2. Describe qué transformaciones geométricas se aplicaron a la figura A para obtener la figura de la posición D. Entonces, esta figura ha sufrido varias transformaciones, de A a B, a C y finalmente a D. Entonces, podemos observar nosotros que esta figura, para ubicarse en la posición B, fíjense, ha sufrido una. Aquí el animalito está mirando hacia arriba. ¿Y qué pasó ahora? Está mirando hacia el lado derecho. Entonces observamos que ha sufrido una rotación. Entonces, una rotación de 90 grados con respecto al punto O. Pero ¿en qué sentido? En sentido horario. Y cuando es en sentido horario, el ángulo es negativo. Por lo tanto, para pasar de A a B, ha habido una rotación. Muy bien. ¿Qué pasa entonces ahora que ya estamos en B para que pase a C? De B a C, si observamos, ha habido una reflexión. Con respecto al eje de simetría L. Por último, para pasar de C a D, nos dan este punto, que también ha habido una, a ver, para que observen mejor, entonces ha habido una rotación parecida a la primera, pero en este caso es una rotación con sentido antihorario. Por lo tanto, decimos que este ángulo de rotación, cuando es en sentido antihorario, decimos que es positivo, 90 grados. Muy bien, entonces para pasar de aquí, de C a D, había una rotación. Con esto queda solucionado nuestra situación 2. Situación 3. En la ciudadela de Chanchán, ubicada en el norte del Perú, se observa un muro de adobe, parte del cual se muestra en la siguiente foto. De acuerdo con la composición de transformaciones geométricas que se ha realizado a las figuras de los peces del muro, ¿qué transformación geométrica se aplicó a la figura 4 para obtener la figura 5? Muy bien, entonces
yo ya he dibujado en esta parte solamente la figura 4 y 5 y acá me dan 4 alternativas. Entonces, observando bien, esto no puede ser una traslación, no puede ser ni reflexión. Lo único que me queda va a ser rotación. Entonces veo que aquí voy eliminando, no puede ser reflexión, y veo que acá hay rotación horaria y rotación antihoraria. Entonces observamos que nuestro pez tiene esta rotación, ¿no? Ha girado en sentido antihorario, y cuando gira en sentido antihorario el ángulo es positivo, entonces la rotación es antihoraria de 90 grados. Muy bien, la respuesta sería entonces la B. Finalmente veremos la situación 4, que va a ser ya el reto para ustedes, pero ahora haremos un ejemplo. ¿Cuál es el reto? Elabora un dibujo libre y su respectiva ampliación como una transformación geométrica diferente de las anteriores. Yo he hecho primeramente un dibujo de un rombo. Primero elaboro mi dibujo de un rombo. Bien, entonces a una distancia al lado izquierdo ubico mi punto O, más o menos al centro de mi rombo. Entonces tomamos la medida rápidamente de O a un vértice del rombo y observo que más o menos tiene por aquí. Con la misma medida trazo aquí un punto. Al vértice más cercano tomo la misma distancia y ubico este punto. Al otro vértice más alejado tomo esta distancia y ubico el otro punto. Por último tomo esta distancia que hay al último vértice que está abajo y con la misma distancia hallo el último punto. Uno de los puntos que he encontrado, y esto será mi nueva imagen aplicando la homotesia de mi figura inicial, en donde ha sufrido una transformación y ha sido por la ampliación. Ese es el reto que ustedes deben resolver. También aquí les dejo un ejemplo para que puedan utilizar, en vez del rombo, pueden usar un rectángulo, una figura tipo casita, una letra T, el dibujo que ustedes desean. Es libre. Muy bien, nos vemos la próxima clase.